Emprende y cambia el mundo. Es un programa de Ashoka y Habla Centro que difunde soluciones innovadoras a problemas sociales. Ashoka es una asociación global de líderes emprendedores, personas con iniciativas para cambiar y atender los problemas sociales más urgentes. Conoce la historia detrás de cada idea, los testimonios y descubre que tú también puedes ser un agente de cambio. Emprende y cambia el mundo. Porque tú puedes cambiar el mundo. Sé un agente de cambio. Bienvenido. La Cámara de Diputados señala que en nuestro país existen 7.800 personas en espera de un trasplante que mejore su calidad de vida. Los órganos que más se requieren son el riñón y la córnea. Una persona puede esperar en promedio entre 24 y 30 meses para hallar un donador. En el caso de un hígado o un corazón, el tiempo de espera puede ser mucho más largo. En México existen 7 donantes por cada 1.000.000 de personas que requieren una donación. Al día de hoy, existen 17.545 personas que requieren recibir un trasplante. El objetivo de Asociación ALE es fomentar la cultura de la donación de órganos y procurar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los trasplantes en lugares donde no se cuenta con los medios para ello. El día de hoy tenemos en el estudio a la fundadora de Asociación ALE, Adriana Castro. Comencemos. Nacimiento del proyecto. Bienvenidos a Emprende y Cambia el Mundo, un programa en el que con base en entrevistas, testimonios e historias de éxito podrás comprender que tú también puedes ser un agente de cambio. Mi nombre es Carla O'Farrill y a partir de ahora este programa cobra vida. El día de hoy tendremos la presencia de la fundadora de Asociación ALE. Démosle la bienvenida a Adriana Castro. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de tratar de comunicarles un poco lo que hacemos. Gracias a ti, Adriana, por estar aquí en el programa. El día de hoy les vamos a platicar sobre la importancia de la donación de órganos, los principales mitos de la donación y el proceso de la donación. Iniciemos entonces, Adriana, con la historia de tu proyecto. Antes de fundar Asociación ALE, ¿a qué te dedicabas? Antes de tener la asociación, la verdad, pues era una mamá de 3 niños, que se dedicaba a ser vocal del salón del kinder de mis niños. Tenía un negocio de fiestas infantiles, de inflables, pasteles, dulces, tacos, hot dogs, etc. Y pues eso básicamente era mamá al 100% y pues mi negocio que la verdad lo hacía mucho por diversión con una amiga. ¿Y cómo fue que decidiste fundar Asociación ALE? Mira, la asociación nace de un momento que como familia fue muy duro porque tuvimos la fortuna o desfortuna de que el segundo de mis hijos, Alejandro, de 3 años, 3 meses, falleciera después de una cirugía de anginas y que se le presentara la muerte cerebral. La verdad es que cuando se presenta la muerte cerebral de Alejandro y nos piden sus órganos, yo no quería dar los órganos, sino quería dar los órganos porque ni siquiera sabía por qué querían los órganos de mi hijo si su corazón estaba latiendo. O sea, para mí era como algo muy rudo, algo muy fuerte, el que me plantearan quitarle algo a Alejandro, que ¿por qué si yo tenía todavía la esperanza de que él viviera, ¿no? Número 1, porque yo desconocía en aquel momento que muerte cerebral es igual a que el paciente ya falleció. Una vez que hay muerte cerebral, ya no hay vida. Y al no haber vida, la única oportunidad que queda de ese paciente cuando está conectado a un respirador es donar sus órganos.
Afortunadamente, y así lo cuenta mi esposo, él recibió una llamada telefónica de mi abuelo materno y de su papá, donde le dijeron que si habíamos nosotros contemplado la posibilidad de donar los órganos de Alejandro. Entonces, cuando se los piden a Luis, para Luis fue un inmediato sí, ¿no? Para mí me hizo toda la diferencia que un sacerdote católico, amigo de nosotros, se acercó a mí y me dijera: Adriana, es muerte cerebral, Alejandro ya falleció y sería un acto de generosidad que donara los órganos. Entonces, una vez que te empiezan a caer, y te caen entre comillas, porque en realidad no te caen al 100%, ¿no? Te empiezan a caer esos 20 y aceptas la donación. Yo me acuerdo muy bien que lo único que pedí es que fuera muy rápido. O sea, yo ya llevaba 3 días en el hospital luchando porque mi hijo viviera. Entonces, que me dijeran que ahora le iban a sacar los órganos y que ahora iba a cirugía y que ahora sí iba a tardar más, pues yo quería que fuera rápido, ¿no? Me acuerdo muy bien que ahí entraron mi mamá y mi hermano a ayudarme muchísimo en el tema del papeleo, que la verdad yo no tenía ni ganas de hacerlo. O sea, yo ya lo que quería era irme a mi casa a ver a mis otros 2 hijos, ¿no? Afortunadamente estuvimos acompañados por la familia, por el sacerdote y por muchos amigos, incluyendo a una coordinadora hospitalaria de un hospital. Yo les digo que fuimos muy afortunados en que Alejandro muriera en un hospital privado porque contaba con el programa de trasplantes. Y lo digo así porque no todas las muertes cerebrales se dan en hospitales donde están calificados para extraer esos órganos. Entonces Alejandro fue afortunadísimo porque tomaron esos 6 órganos de él y se les dieron a 6 pacientes que hoy por hoy tengo entendido que siguen vivos. Y qué mayor bendición que saber que lo que sirve de tu hijo pues sigue sirviendo, ¿no? Y lo que se tenía que irse fue. En aquel momento la verdad no pensamos, o al menos yo, por ningún motivo el tema de la donación de órganos, pero no se me va a olvidar que afuera del pasillo de la terapia intensiva mi mamá se acercó a mí y me dijo: tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Y yo le dije: ¿algo qué? Me dice: es que tenemos que hablar de la donación de órganos. Y le dije: ok, está bien. ¿Y por qué? Yo estoy segura que ella me lo planteó porque seguramente también para ella fue duro el tema de entender que sí se donaban los órganos, ¿no? En ese momento se acercó a mí, bueno, nosotras, mi papá y mi hijo, que están planeando, y le digo: pues es que vamos a hacer algo de la donación de órganos para que la gente sepa qué es muerte cerebral. Y ya, ahí quedó. Alejandro salió de la cirugía, me hablaron a mí, Alejandro ya me encaminó a la funeraria. Me acuerdo que fuimos a la funeraria y el niño ya estaba ahí y me habló el doctor, me habló el pediatra de Alejandro y me dijo: Adriana, te hablo para felicitarte, tienes 6 nuevos hijos, los trasplantes ya fueron realizados y están estables. Entonces me acuerdo que me dio mucho gusto y yo me salí del lugar donde estaban todos rezando allá adentro y llorando. Yo decía: qué contrastes de la vida, ¿no? O sea, esta llamada me está produciendo una alegría enorme y todos los que están allá adentro están llorando por mi hijo. Y al mismo tiempo, la verdad, y lo digo con toda honestidad en mi corazón, sí estaban las 6 familias que recibieron el órgano y sí decía yo: wow, o sea, nosotros estamos llorando aquí por una criatura, pero 6 están vivas, ¿no? Entonces salió eso y yo me quise ir de viaje. Me acuerdo que nos fuimos de viaje mi esposo, mis 2 hijos y yo, y al regreso de mi viaje mi papá me habló y me dijo: mi hijita, me gustaría verte, puedo ir a verte. Ellos vivían en Sinaloa, yo en México. Llegaron a visitarme y me dijeron: aquí está un anteproyecto, esto es la donación de órganos, pero ponte a estudiar. Me acuerdo que era un altero gigante de papeles, me dijo: ponte a estudiar. Y esa noche me la pasé en vela, leyendo y leyendo, y mientras más leía decía yo: ¿cómo es posible que no se hagan trasplantes? O sea, no soy yo la única ignorante, o sea, vemos muchas personas que necesitamos saber, y es mucho falta de comunicación. Yo me sentía preparada con una carrera universitaria, como yo no sabía la donación de órganos y estaba preparada, ¿no? O sea, sí, no me cuadraban muchas cosas. Entonces todo empezó por querer difundir la cultura de la donación de órganos, por querer que la gente se enterara qué era la donación de órganos, cuándo se podían donar los órganos y cómo ser donador de órganos. Y sobre todo que en las casas fuera un tema de sobremesa, el poder hablar de la donación de órganos y que no fuera esos temas luego de aberrantes, ¿no? De estas revistas alarmistas que
la verdad lo único que hacen es ensuciar los corazones de las personas. Hoy por hoy, afortunadamente, hemos avanzado mucho, hemos crecido. Fue difícil al principio, como lo sigue siendo, pero en una diferente etapa. Yo recuerdo comentarios de gente que me decía, Adriana, espérate, lo que estás haciendo, hay gente que no lo entiende, o sea, tú ahorita estás inmersa en un dolor muy grande, y yo, no, espérenme, o sea, sí estoy inmersa en un dolor muy grande, pero esto no es un juego, o sea, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer en grande y lo voy a hacer porque sé que hay muchas vidas que pueden salvarse, y no por considerarme yo, wow, el super hit de mujer, no, sino porque tenía que hacer lo que Alejandro vino a enseñarme. Alejandro vino a enseñarme a trabajar por los demás, y a que si mi vida había sido tan afortunada todo el tiempo, pues tenía que transmitírselo a otras personas. O sea, yo siempre he dicho que yo soy una niña que crecí en un hogar donde me dieron amor a manos llenas, y digo a manos llenas porque así fue. Entonces me casé con un hombre que a manos llenas me da, tengo unos hijos maravillosos. O sea, mi vida siempre ha sido color de rosa, y mucha gente me dice, no, no es color de rosa, se te murió un hijo. Es parte del rosa, y es parte del rosa porque él me enseñó a querer hacer más. Entonces, para mí el tema de la asociación es darle sentido a la muerte de Alejandro, darle sentido a su vida y a su muerte, incluso darle sentido a mi vida misma. Y el que mi familia, mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposo comprendan que en esta vida estamos de paso, y que si no volteamos a ver al que tenemos al lado, no vamos a lograr nada. En esta vida venimos a dejar huella, y no venimos a dejar huella, creo yo, una huella efímera. A mí me gustan las huellas sólidas, las huellas firmes, las huellas que se quedan en los corazones de muchas personas, porque al final del día eso es lo que te va a llevar al cielo, ¿no? Entonces, así empezamos. Muy pronto nos dimos cuenta de que había mucha gente necesitada de asistencia social. Entonces decidimos darle un giro al tema de no solamente la difusión de la cultura de la donación de órganos, sino de dar asistencia social. ¿Por qué dar asistencia social? Porque la gente la necesita para seguir viviendo. ¿Y qué es dar asistencia social? Es tenderle la mano a aquella persona que necesita un trasplante de órgano y que no tiene manera de hacerlo. Los trasplantes son muy caros, y el medicamento post-trasplante es muy caro, y la situación familiar es dura cuando hay un enfermo en casa. Entonces era un poco acompañar y el tratar de ir mitigando todas esas cositas que hay en esas familias. ¿Y por qué mitigando? Porque a lo mejor yo ya no podía mitigar el dolor de la ausencia de Alejandro, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que había muy pocos hospitales certificados, nos empezamos a dar cuenta que había hospitales certificados pero que no estaban haciendo trasplantes. Entonces te vas metiendo y empiezas a ver los problemas reales del tema de la donación de órganos en México, la falta de coordinación, el cómo están las reformas. Entonces empiezas a ver puntos que se tienen que hacer urgentes para que las cosas realmente cambien. Entonces empezamos a querer mover las reformas en el tema de salud, empezamos a ver que necesitábamos definitivamente aliarnos con laboratorios de medicamentos para poder apoyar a los pacientes, y se va como cadenita, y es impresionante cómo nosotros empezamos en Los Mochis, y empezamos en Los Mochis número 1 porque Alejandro nació en Los Mochis número 2, porque mis papás, que fueron quienes con toda la generosidad del mundo decidieron dejar a un lado el negocio familiar para dedicarse al 100% a esto, y la verdad lo digo con mucho orgullo porque estoy segura que fue por hacerle honor a Alejandro, ¿no? Por hacerle un espacio, y porque a lo mejor hemos encontrado como familia un sentido familiar de trascendencia. Empezamos ahí, luego nos pasamos a la Ciudad de México porque yo viví en México, y la verdad yo necesitaba hacer. Una vez que estás en México te das cuenta de que México pues es un centro, es un medio para que se pueda esparcir por la República. Nos hemos ido ya a diferentes estados de la República a trabajar, y la verdad es una maravilla lo que se puede hacer. Es una maravilla cuando tú ves a un paciente que llega enfermo a tu oficina y te dice ayúdame, y le dices sí quiero ayudarte, y hablas con los médicos y dices ¿cuándo lo vamos a poder ayudar? ¿Cuándo vamos a poder realizar el trasplante? ¿Qué necesita para poder ayudarlo? Y te empiezas a involucrar, y es maravilloso poder hacer. Es maravilloso
cuando te llega trasplantado y lo ves con otro color de rostro, porque ya no son, créeme que llegan con un color verde cenizo, con un color gris cenizo, los pacientes, sobre todo los que tienen insuficiencia renal, ¿no? Los que tienen problema hepático, pues llegan con un color amarillento y con una panza súper inflamadísima. Los pacientes que necesitan córnea, pues llegan con sus lentesotes, y luego los ves con otros rostros y los ves incluso generalmente se hacen acompañar por familiares y ves la alegría con la que llegan, y te llegan con un paquete de tortillas que hicieron a mano, y te llegan con un cuadro que te pintaron para tu oficina, y no saben cómo agradecer, pero ellos no saben que con solo verlos es el agradecimiento más grande. O sea, con solo verlos que están vivos es el agradecimiento más grande, ¿no? La verdad, uno cree que está dando, pero uno está recibiendo mucho más de lo que está dando. O sea, no tiene punto de comparación lo que uno recibe contra lo poquito que uno puede dar, ¿no? También hay momentos bien duros. Acabo de vivir un momento de verdad bien difícil con un paciente de Querétaro. Hace apenas, ¿qué sería? Mes y medio se presentó en mi oficina. Me dijo: señora Adriana, vengo porque quiero hacer un evento muy grande con pacientes. Habemos muchos enfermos que nos sentimos que tenemos que apoyarnos más. Y le dije: a ver, espérame, porque de verlo lo vi mal, y le dije: oye, hijo, está muy bien, vamos a hacer el evento, ¿de qué se trata? Y era un evento en una disco y quería hacer un concurso internacional y venía gente de Buenos Aires, iba a convocar. Bueno, era un eventazo. El chavo es súper entusiasta y le dije: solo hazme un favor, ve al médico la semana que entra. Vete al médico, aquí está, se va a hablar con tal doctor, ve que te cheque y luego vienes para seguir para adelante. Y a la semana siguiente no llegó a la reunión que teníamos y hablamos a su casa y había fallecido. Entonces dices: ¿cómo es posible? Un chavo lleno de vida, un chavo entusiasta, un chavo que quería hacer no solo por él, sino por muchos otros pacientes que necesitaban, y falleció. Y falleció como el 80% de los pacientes que mueren en espera de un órgano. El 80% de los pacientes que están esperando un órgano mueren en la espera, y él fue uno de ellos. Y lo había tenido hace 10 días en mi oficina en Querétaro, haciendo la organización de un evento para poder concientizar a la gente de lo que era la enfermedad renal. Y pues esos son momentos duros, porque se les va la vida, y la verdad me quedo con su imagen radiante y entusiasta por hacer por los demás. Y por supuesto que es un motor, y por supuesto que pensando en él tenemos que hacer eventos importantes donde todos, no nada más los que están enfermos del riñón, estén conscientes de lo que es la enfermedad renal, de los pacientes que necesitan sus córneas, que no nada más ellos estén con la necesidad de sus ojos. O sea, que todos estemos conscientes de que hay personas que necesitan un órgano para poder vivir, y que mucho depende de nosotros, de nuestra cultura y de lo que nosotros vengamos haciendo por ellos. ¿Por qué? Porque sí hace la diferencia el que nosotros estemos acuñando para pulir y para que la gente entienda que el tema de la donación de órganos es un tema que se debe de hablar más. Es un tema que se debe hablar más, no solamente en nuestras casas, sino en los programas de radio, en los programas de televisión, en los periódicos, en los medios masivos, que la gente entienda el problema que tenemos de necesidad de órganos y trasplantes. La gente en este país es muy generosa. La gente en este país es bien buena. La gente en este país se quita el bocado de la boca para dárselo al de al lado. Tenemos que informarles porque una vez que estén informados, pues evidentemente van a hacer por los demás. Adriana, qué conmovedora historia. Me hizo recordar una entrevista que escuché en la que tú platicabas al momento que Ale falleció. Le dijiste a tu otro hijo: ibas a salir de viaje, ibas a ir a Disney. Sí. Y te preguntó tu otro hijo: ¿y Ale dónde está? Sí. ¿Qué le respondiste a ese dolor? Sí, pues le dije que él ya iba rumbo a Disney, que volteara al cielo, que él ya iba volando, y él me dijo: mamá, pero él no va a ir a Disney conmigo. Y le dije: ¿sabes qué, mijito? Sí, pero él ya llegó a un Disney mucho más padre que al que tú y yo vamos a ir, pero aún así vamos a ir, ¿no? Entonces yo creo que es como debemos de ver la muerte, como no nos debemos de azotar, vaya. Yo pienso que luego la gente se lastima mucho con el tema de la muerte, o nos lastimamos mucho con el tema de la muerte.
pero en realidad en esta vida estamos de paso, en esta vida estamos, como lo dije hace un momento, para dejar huella, en esta vida estamos no nada más por nosotros, estamos mucho más por los demás que por nosotros mismos. Y para trascender en 6 personas más con nuestros órganos. Además, y yo creo que incluso en vida lo podemos hacer, o sea, hay personas que en vida podemos donar un riñón a uno de nuestros familiares que lo necesite para seguir viviendo. Podemos donar un segmento de nuestro hígado para que nuestro familiar que necesite un hígado pueda seguir viviendo. Hay muchas formas. Qué maravilla que podamos trascender, en los demás. ¿Quién te apoyó, Adriana, para fundar Fundación Asociación Ale? Fíjate que qué bueno que me lo preguntas, pero a mí no se me olvida un día que le hablé a mi mamá por X motivo y me dice, ay, ni sabes, tu papá está muy loquito. Y le digo, ¿cómo, tita? ¿Por qué está loquito mi papá? Me dice, se fue a vender el campo, el rancho que ellos tenían con sus bodegas y sus tractores y todo. Le digo, ¿cómo que se fue a vender el rancho? Y me dice, sí, decidió que lo va a vender porque necesitamos tener fondos para comenzar con la institución. Y ellos fueron los principales benefactores al inicio, sobre todo porque uno necesita que le crean, ¿no?, lo que estás haciendo. Achoca para mí fue importantísimo el apoyo que yo recibí de ellos. Número 1, porque me dio fuerza, a mí a título personal, porque creyeron en mí personas que ni me conocían. O sea, yo vine a una entrevista, me dijeron que es tu proyecto y les dije, es que tenemos que hacer. Y el proyecto iba empezando, o sea, iba ni en pañales, o sea, apenas estábamos procesando la idea de lo que éramos, pero muy, muy convencidos de dónde queríamos llegar, ¿no? Y sin duda el apoyo que recibimos fue muy importante, y fue muy importante porque en aquel entonces todavía recibíamos llamados de médicos. Yo me acuerdo que 3 veces le firmé a la tarjeta de mi marido boletos de avión de doctores que me decían, es que hay unos órganos en Tijuana y tengo que ir por ellos y no puedo irme. Y doctor, ¿qué necesita para ir por esos órganos? Pues un boleto de avión. Sale, ¿a qué hora se quiere ir y cómo se va? Y me acuerdo que le firmaba los boletos a mi marido de avión, y mi marido un día llegó y me dijo, vieja, ahí estuvo. O sea, no tengo lana para estar pagando boletos de avión de doctores. Y digo, pero es que lo tenemos que hacer. Y me dijo, sí, vieja, pero no, o sea, no así. O sea, tu familia también tiene gastos fijos que pues no los podemos estar moviendo, ¿no? Y Achoca llegó mucho para salvar ese tipo de eventos y bomberazos que me resolvieron bastante. Hay empresas y familias que confiaron en este proyecto muy importantes, o sea, y cuando tú recibes la confianza de gente que para ti es importante, no puedes parar. Y no puedes parar, no nomás por mientras. O sea, tienes que seguir pensando en cómo crecer y en cómo seguir ayudando. ¿Con qué limitaciones te encontraste? Número 1, económicas, muchas, sin lugar a dudas. Pero de veras que no eran limitaciones, más que limitaciones, eran como mis focos para agarrar rumbo. O sea, la falta de coordinación entre los hospitales, en vez de ser una limitante, era un foco para decir, ok, tenemos que resolver esto, ¿no? Y hoy por hoy se logró que se hicieran los cambios en la Ley General de Salud y que ya existe esa reforma donde ya tenemos que coordinarnos mejor. Te puedo decir que limitantes, pues el darme cuenta que me acuerdo perfecto de un hospital en Sinaloa que no tenía su licencia y habían tenido problemas para lograrla. Me acuerdo que hablé con el director del hospital y mi papá hablaba con el director del hospital y dice, es que la COFEPRIS, necesitamos meter los papeles y ayúdenme por favor. Y me acuerdo estar 3 días sentada en COFEPRIS tramitando un permiso para un hospital en Sinaloa. Y el estar ahí sentada 3 días por horas y que te dijeran, es que la foto de este doctor tiene copete y no necesitamos que tenga fleco, ¿no? Ok,
la enfermera perengana trae fleco en la foto tal, quítenle el fleco a la enfermera, vuélvanme a mandar la foto. Y dices, pero era maravilloso, porque entonces te pican la cresta y entonces quieres hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Y hoy por hoy ya no hay esos problemas, porque ya sabemos que nadie sale con fleco y que, no, o sea, los aprendizajes que se dieron en aquel entonces fueron bien importantes y sobre todo fueron aprendizajes duros que yo creo que nos hicieron crecer de manera sólida. ¿En qué estados de la República están? Estamos ahorita en Sinaloa, en Querétaro, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Colima, en Coahuila, en Nayarit, estamos en Arizona, en Estados Unidos. ¿Y qué me falta? Lo que pasa es que en Sinaloa tenemos 3 oficinas y ya. Muchas felicidades, qué bonito proyecto. Ya conocimos entonces cómo es que se fundó Fundación Asociación Ale. Ahora vamos a conocer qué es lo que hacen. Vamos a la siguiente sección. ¿Qué hace esta organización? Les recuerdo que están escuchando Emprende y Cambia el Mundo y estamos con Adriana Castro, fundadora de Asociación Ale. Asociación que tras el fallecimiento de Ale, hijo de Adriana, decide donar sus órganos, dándole vida a 6 personas más. Actualmente Asociación Ale, a 9 años de su creación, es una de las instituciones más importantes de México que trabajan para lograr los trasplantes de todo aquel que lo requiera para vivir. Vamos a seguir entonces con la entrevista. Asociación Ale cuenta con gran cantidad de programas para lograr beneficiar a miles de personas que requieren un trasplante. Adriana, me gustaría que nos platicaras bien a qué se dedica Asociación Ale, qué hace, qué funciones tiene, a quién ayuda. Asociación Ale tiene diferentes líneas de acción. Una de las, con la que iniciamos fue con la de fomentar la cultura de la donación de órganos y tejido. Posteriormente nos enfocamos en lo que era la asistencia social, que esa asistencia social pues es apoyar a personas de escasos recursos que necesiten de un trasplante de órganos para que puedan lograrlo. Y en mucho también es apoyar a pacientes que tengan dificultad para conseguir sus medicamentos inmunosupresores, esto a través de convenios con laboratorios que nos apoyan para poder darle este apoyo a los pacientes, ¿no? Una línea de acción para mí, uno de los logros más importantes que ha tenido Ale en estos 9 años es el lograr el que se hicieran cambios en la Ley General de Salud para beneficiar el tema de la donación de órganos y trasplantes, que esa es otra línea de acción, la incidencia en políticas públicas, ¿no? Y por último damos becas a médicos que necesiten especializarse para poder eficientar su trabajo como médicos de trasplante, ¿no? Entonces yo creo que esas son las principales líneas de acción que tenemos ahorita a nivel república. Tenemos también un programa de prevención de la insuficiencia renal, que para mí es uno de los programas más lindos porque si bien es cierto podemos evitar que un paciente llegue a la necesidad de un trasplante, entonces lo que hacemos es exactamente avisarle a un paciente cuando está dudoso por ahí que pudiera tener un problema renal, para que con medicamentos de manera oportuna se les detecte el problema y salgan de él sin la necesidad de llegar a algo más serio, ¿no? Entonces, pues esas son las principales líneas de acción. La verdad, cada una tiene su estrellita, cada una tiene su correcta forma de actuar y sobre todo a mí la parte que a lo mejor se me hace más dura, pero de las más lindas, es el acompañamiento a los pacientes y a sus familiares, ¿no? Esto es antes del trasplante y posterior a su trasplante. ¿Por qué? Porque antes del trasplante muchas veces los pacientes no saben qué es un trasplante, tienen miedo, la familia tiene miedo y pues necesitan el apapacho. ¿Por qué? Porque cuando hay un paciente enfermo generalmente el ambiente en la familia se convierte en tensión. Tenso, ¿no? Es tenso porque
porque pues está enfermo y va a vivir, no va a vivir, y quién le va a dar, y si le van a dar el riñón, si no se lo van a dar, y qué riesgos corro yo si te lo doy, si no te lo doy. O sea, son temas que pues pueden confundir a las familias. Y posterior al trasplante, porque ya vienen con otro semblante, y sobre todo porque tenemos que invitar a los pacientes a que no tengan miedo a ser personas normales. Eres un paciente que volvió a nacer, eres un paciente trasplantado, pero que tienes toda la obligación, ya así te lo digo a los pacientes, hey, ya estás trasplantado, mi chulo, tienes toda la obligación de irte a chambear, de irte a hacer lo que tenías que hacer, ya no estás enfermo, te tienes que tomar tu medicamento para que tu riñoncito siga jalando, pero tú ya estás bien. Entonces es involucrarlos de nuevo a la vida y sanar a las familias en la tensión que existía en algún momento, ¿no? Adriana, no sé si estés enterada, pero acaba de entrar en vigor en el Distrito Federal una ley que se llama consentimiento tácito. ¿Tú la propusiste? Sí, la propusimos nosotros. El consentimiento tácito es que se manifiesta desde el momento en que naces que eres donador de órganos. Y la única forma en la que no eres donador es que una vez tú, grande y consciente, digas que no quieres serlo. Eso es. Y sí, lo promovimos nosotros con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y la verdad, el apoyo que nos han dado ha sido impresionante. Mamá, no sé si quieres decir algo del tema. Cris. Bueno, logramos hacer cambios en la Ley General de Salud en el capítulo 14. Y lo que dices de donación tácita, sí, todos nacemos donadores, pero todavía en México las personas que están cerca de ti pueden decir que no y no se da la donación. Entonces, a lo que nosotros invitamos a las personas es, una vez que tú decides ser donador, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. ¿Por qué? Porque a la hora que llegaras a fallecer, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, quien esté cerca de ti va a decir, ella alguna vez me dijo que quería donar sus órganos, pues voy a cumplir su voluntad. Y también porque puedes contagiar de esa emoción tan grande que es dar. Y aquí estás dando vida, no estás dando algo material propiamente. Estás ayudando a otra persona a que viva. Felicidades por la ley. Vamos a platicar ahora sobre los mitos de la donación de órganos por los cuales la gente no quiere donar o tiene estos miedos que tú nos comentabas, sí, Adriana. Vamos a platicar sobre estos mitos y realidades. ¿Hay una edad inicial y una edad límite para hacer la donación? No, el que determina la edad o el que determina cuándo se van a donar o no los órganos es el médico encargado de ese paciente que cae en terapia intensiva con muerte cerebral. ¿Cambia la actitud de los médicos a la hora de atenderme en un momento crítico si saben que yo quiero donar mis órganos? No, para nada, porque aparte, para los médicos, para empezar, esos médicos que reciben al paciente es su paciente y la prioridad es salvarle la vida a ese paciente. Uno no puede cambiar, o sea, ¿cuál vida sería la más importante? ¿La de ese o la de otro? O sea, todas las vidas son importantes. Y por supuesto que lo que queremos es que cada pacientito que llega a un hospital se salve, sea por el motivo que sea. ¿Queda desfigurado el cuerpo una vez que se sacan los órganos? No, para nada. Yo te hablo, en el caso muy particular mío, una señora conocida del kinder donde tenía mis hijos me dijo, Adriana, pero ¿cómo vas a donar? Te van a entregar el cuerpo desfigurado. Y me acuerdo que yo ya había dicho que sí. Cuando me dijeron eso, mi corazón palpitó, ¿no? Estábamos todavía en el hospital. Y después dije, no, nada me debe de perturbar, ¿no? Pero por supuesto que cuando recibí el cuerpo de Alejandro, lo primero que hice fue como cuando me lo entregaron el día que nació, que lo desenvolví de la sabanita. Me acuerdo perfecto que llegué y le desabroché su pantalón, él ya estaba en su cajita, y vi todo, y lo único que tenía era un micropor desde aquí hasta el ombligo, o sea, desde aquí, desde el pecho hasta abajito del ombligo, y tenía 2 parches en sus ojos. Yo sí pregunté por qué tenía parches, porque yo nunca había visto como a muertitos en la caja que tuvieran parches. Y en el caso de Alejandro sí tuvieron que desorbitarle su ojito, porque como era muy pequeño, para poder aprovechar la córnea de mejor manera, pues tenían que hacerle el corte más por atrás. Y la verdad, me daba exactamente lo mismo. Él estaba hermoso, vestido precioso, con sus 2 parchecitos y su micropor. El cuerpo estaba intacto, el cuerpo se trató con la dignidad
que se le trata a cualquier persona y a cualquier paciente. Si yo quiero donar, ¿a qué riesgos me expongo? A nada, te expones a una, ¿qué te puedo decir? A una de las experiencias más maravillosas que puedas vivir. ¿Por qué? Porque vas a trascender en vida a través de las personas que puedan aprovechar tus órganos. No te expones a nada. Uno, si expones como donador vivo, ¡qué maravilla! O sea, qué maravilla que tú puedas ver a alguien que sigue vivo gracias a tu riñón o a un segmento de tu hígado. Y los doctores te cuidan cual muñequita de porcelana. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que estén tanto el donador como el receptor en perfecto estado. Y si eres donador ya como cadáver, pues, ¿qué te puedo decir? Pues a qué te expones, a nada, a trascender. ¿Tiene algún costo donar órganos? No, ninguno. Hay quien dice que no quiere donar los órganos de una persona que ya falleció para que ya no sufra más. Hay gente que así lo dice. Pero ¿por qué van a sufrir si ya están muertos? O sea, para poder tomar los órganos de alguien que está en terapia intensiva, tiene que tener muerte cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay actividad cerebral. El paciente ya falleció, ya no siente, ya no nada. Ya no el sufre. respirador que tiene es únicamente para mantener estables los órganos que están y que se puedan aprovechar en el estado más óptimo para que el paciente que lo reciba bien. Si dono en vida, ¿tengo menos defensas o menos tiempo de vida? Ay, no, claro que no, para nada, para nada. En México los costos para mantener a un trasplantado son muy altos. Asociación Ale, ¿cómo los apoya? Apoyamos a los pacientes, ahorita te van a platicar un caso específico, con convenios que hacemos con laboratorios que de manera generosa nos dan los medicamentos a precios mucho más accesibles para que los pacientes los tengan a precios más accesibles, ¿no? Okay. ¿Puede la familia de la persona que dona conocer a la persona a la que le donó o viceversa? Yo como donador no puedo pedir conocer a los que recibieron, pero los que recibieron sí pueden pedir conocer a los donadores. La ley prohíbe que se expongan y la verdad yo lo entiendo y te voy a platicar por qué. Para mí fue muy difícil un día que al poquito tiempo que murió Ale, llegó una niña de 4 años a mi casa que recibió un hígado y tocó literalmente, tic, 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 y me acuerdo que abrí la puerta. Me dice, hola, y yo, ¿quién eres? Entonces me dice la señora, se asoma la señora, ay, ¿es usted Adriana? Sí, le digo, dígame. Y me dice, es que la verdad, disculpe que estamos aquí, pero queremos conocerla. Cuando me dijeron eso, se me vino el mundo encima. Le dije, sí, yo pensé en ese momento que era quien había recibido un órgano de Alejandro. Entonces le dije, espéreme, pásele. Y yo, porque me quería sentar, esta parte de atrás de mi rodilla empezó clic, 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 a temblar. Y fue una emoción muy fuerte, fue una emoción que no me encantó. ¿Para qué te digo que sí? O sea, fue, no sé. Y se sentó y me dijo, señor, espérese, mi hija no tiene el órgano de su hijo. Entonces y sentí que me volvió el alma al cuerpo. O sea, entonces volteé y le dije, gracias, mi hijo. Sí, la verdad la vi palidecer. Pero me dijo, mi hija recibió el órgano de una niña de la edad de su hijo que también falleció ahogada en un jacuzzi. Me dijo, y yo nunca pude agradecerle a esa otra mamá, pero yo le quiero agradecer a nombre de quien recibió el órgano de Alejandro. Me dijo, porque mi hija está viva. Y me encantó ver a una pacientita viva y me encantó ver a una mamá feliz con el trasplante de su hija. Pero la verdad, así estoy bien. Así estoy bien, ¿para qué? O sea, ¿para qué conocer? ¿Para qué involucrarte emocionalmente con algo que, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Cuánto tarda el proceso de donación? Mira, a mí Alejandro lo metieron a la cirugía. A mí me dijeron que Alejandro tenía muerte cerebral por segunda ocasión a las 5 de la tarde. El primero me lo dijeron como a las 10 de la mañana, el segundo encefalograma a las 5 de la tarde. Ahí nos pidieron los órganos, dijimos que sí. Piden miles de papeles, entra el Ministerio Público, aceptan la muerte cerebral, Alejandro entró a cirugía de extracción a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana ya mi hijo estaba en la funeraria.
Y para las personas que reciben los órganos, ¿cuánto se puede tardar en poder recibir? No. Alejandro, desde las 5 de la tarde que se confirmó que sí se iban a donar los órganos, los pacientes volaron a México. Incluso cuando Alejandro estaba en cirugía de extracción, Ricardo, mi hermano, me pidió estar ahí. Ricardo me dijo, Adriana, yo quiero estar ahí. Le dije, habla con los doctores. Y él se quedó con los médicos, me dijo, yo escuchaba a los doctores que se hablaban. Ahí va el primero, sí, riñón, tralala. Y ya estaba el paciente listo. Fue en el Federico Gómez que recibieron los 2 riñones. Estaban listos y yo los escuché cómo hablaban y decían, ya está listo para recepción. Entonces es ahí, o sea, luego que los están extrayendo están listos para poderlos colocar. ¿Cómo, dónde puedo obtener la tarjeta, el carnet para poder ser donante? Si entran a www.quierodonar.com.mx, ahí viene una pestañita donde tú te puedes registrar como donador y puedes imprimir tu tarjeta. Pero lo más importante, más que la tarjeta, más que la firma, es que tú hables con tu familia y que tu familia sepa que quieres donar. Porque al final del día, si a ti se te presenta muerte cerebral y tu familia sabe que querías donar, va a ser mucho más fácil para ellos el golpe de saber que tienes muerte cerebral y que puedes donar. Y pues obviamente procederán a la donación. Pues muchas gracias, hombre, Adriana. gracias a ti. Ya terminamos con esta sección. Ahora sabemos en qué consiste Fundación Asociación Ale. Muchas gracias. Y sabemos en dónde contactarte. Sí, entren por favor, digan que sí a la vida, digan sí a la donación de órganos. Si conocen a alguien que necesite apoyo, estamos para servirlos, porque pues de ustedes pedimos nuestra limosna, ¿no? De la gente a la que podemos ayudar y de la gente que pudiera ayudarnos también aceptamos todo tipo de ayuda, porque sí la necesitamos y necesitamos a más gente remando en nuestro barco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Testimonios. Ahora vamos entonces con la beneficiaria. Ella es Esther Rayek Sacal y recibió un riñón de su padre hace 17 años. Entonces vamos a dar la bienvenida a Esther y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme y antes que nada, gracias a Asociación Ale por toda la labor que hacen de donación y de ayuda a los pacientes. ¿Cómo fueron los primeros síntomas cuando supiste que necesitabas un riñón? Bueno, en mi caso, tuve una septicemia después de tener a mi segunda hija y estuve en coma. Yo no supe que estaba tan grave y después de eso, ya cuando desperté, supe todo el daño que me había provocado la septicemia y entre ellos mis riñones ya no funcionaron. Estuve en hemodiálisis casi 10 meses hasta lograr el trasplante. ¿Qué edad tenías? 22 años. ¿Por qué necesitabas un riñón? Mis riñones ya no trabajaban y tenía que vivir de hemodiálisis, necesitaba ese proceso para limpiar mi sangre y poder seguir viviendo. ¿Cuánto tiempo esperaste el riñón? Bueno, en mi caso, el donador fue mi papá, fue un trasplante entonces en vivo y de cuando se decidió que necesitaba el trasplante y se hicieron los exámenes y eso ya fue muy rápido. ¿Qué miedos fueron los que enfrentaste tú? Bueno, primero que nada, mi mayor miedo era que mis hijas pudieran tener una mamá. Entonces, esa siempre ha sido mi preocupación más grande. Y lo demás ya no me importaba. Lo que yo necesitaba era vivir para poder estar con mis hijas y crecerlas y pues, darles lo que una mamá les da. Las probabilidades de que haya compatibilidad entre el riñón de tu padre y el tuyo eran muchas o eran todas. No eran muchas y en mi caso eran menos que a lo mejor de algún paciente vivo, porque cuando yo estuve muy grave recibí en total 53 transfusiones de sangre
y eso te puede ocasionar ser incompatible con quien sea, aunque sea un familiar. De hecho, mi sangre hizo anticuerpos contra mi sangre. Entonces teníamos el riesgo de que no fuera compatible con ningún familiar. Afortunadamente fui el 50%, aunque es muy bajo la compatibilidad, pero se logró el trasplante gracias a la medicina. ¿Hasta qué momento se sabe si es compatible? ¿Tienen que retirar el riñón? No. Antes de hacer el trasplante, hacen varios exámenes al donante, bueno, al donador también. Te hacen un examen, el más importante es de antígenos, y ahí es donde sale si es compatible o no. Y ya una vez que es compatible, al donador le hacen todo tipo de exámenes para saber si está 100% sano, para ver si te puede donar el riñón. Si no está sano, no puede ser donador. Okay. ¿Y cuáles son los cuidados que se deben tener posteriores al trasplante? Bueno, primero que nada, hacer todo lo que tu doctor te diga y tener la mente muy positiva y decir yo sí puedo y voy a salir adelante. Y bueno, ya cuando pasa todo el proceso de que tienes que estar en cuarentena, de que no acercarte a gente que esté enferma y todo eso, yo siempre fui muy deportista y en cuanto me dieron chance me fui a hacer mi ejercicio, mi vida normal, salir adelante, cuidar a mis hijas, hacer todo lo que podía hacer que sea una vida normal. ¿Cuánto tiempo después recuperaste tu vida normal? Yo creo que unos 6 meses después. Okay. ¿Cómo describirías tu experiencia sobre los trasplantes? Bueno, como dijo Adriana, es volver a la vida. El vivir de una máquina no es vida. Uno hace lo mejor que puede, pero realmente no es vida. Mi vida después del trasplante, bueno, en muchas cosas me hizo valorar muchas cosas que uno no valora cuando está normal. Desde entrar al baño en la mañana y decir hice pipí, ya se valora. Y sobre todo para mí es vivir por mis hijas. ¿Cuáles eran los síntomas que tú tenías anteriores al trasplante? Bueno, cuando estuve en hemodiálisis, sobre todo la dieta es muy difícil. No es como una dieta para enflacar de que hago una trampita y ya. No hay trampitas porque no la cuentas. El agua, los líquidos que uno toma, nada más puedes tomar 1,5 litros de líquido contando sopas, agua que tú tomas, gelatina, todo eso cuenta. No se puede comer nada que tenga mucho potasio. La dieta es muy, muy restringida y eso es un poquito difícil. ¿Se puede prevenir un daño al riñón? Sí, claro que se puede. ¿Cómo? Desde no tomar antibióticos que uno se receta o se toma solito. La dieta, la gente que está muy pasada de peso también se tiene que cuidar. El deporte es muy, muy importante. No comer a lo mejor muchas carnes rojas también, todo eso uno no cree, pero todo hace daño. ¿Qué le dirías tú a las personas que no están seguras si donar o no? Que me vean a mí, que tengo vida, que no la tenía y que donen. Hay que donar, hay que dar vida a niños que lo necesitan, a mamás, papás, para tener una vida productiva. ¿Algo más, Esther, que quieras agregar? Pues nada más que muchas gracias otra vez a Asociación Ale por darnos la oportunidad de que nos acompañen en este proceso, de darnos el apoyo para poder continuar con el trasplante, porque es súper caro todos los medicamentos y todo lo que uno tiene que hacer, y gracias a ese apoyo podemos salir adelante. Pues muchas gracias, Esther, por estar aquí en este programa. Gracias.
Se nos terminó el tiempo, pero antes de irnos me gustaría que Adriana nos platicara cómo es que los radioescuchas pueden integrarse en los proyectos y cómo te puedes convertir en donante en Asociación Ale y por supuesto el número de atención. Mira, lo más importante es, como más nos pueden ayudar es difundiendo en sus hogares, con sus amigos, el tema de la donación de órganos, que digan que sí a la vida, sí a la donación. Esto es un tema de trascendencia y por supuesto que necesitamos voluntarios. Hay gente que a lo mejor le gustaría dar pláticas y conferencias, podemos formarlos para que puedan dar pláticas. Si hay a lo mejor escuelas que quisieran recibir estas pláticas, que nos llamen para poder dárselas y darles la información que necesiten. Y por supuesto que si hay gente que quiera apoyarnos, pues búsquenos. Económicamente necesitamos mucho, porque la verdad cuestan mucho dinero los trasplantes y hay mucha gente que lo necesita. Los teléfonos en la oficina son 5626-3708 y nuestra página web es www.quierodonar.com.mx. Y pues muchas gracias y digan que sí a la vida, sí a la donación de órganos. Pues muchas gracias, Adriana, por estar aquí en este programa. Gracias a nuestra invitada Esther y felicidades. Recuerden que al donar sus órganos trasciendes, dando vida a muchas personas más. Escúchenos de nuevo la próxima semana en Emprende y Cambia el Mundo. Si tienes sugerencias para la programación, mándanos un correo electrónico a ashokamexico@ashoka.org. Mi nombre es Carla O'Farrill, me despido. Recuerda que tú también puedes cambiar el mundo. Sé un agente de cambio. Hasta la próxima. Y de esta forma nos despedimos. Recuerda que si tienes una idea innovadora que soluciona un problema social, eres creativo para abordar problemas, estás comprometido con tu proyecto y tu idea puede resolver un problema de forma sistémica, entonces eres un emprendedor social y Ashoka puede ser tu aliado. Emprende y cambia el mundo, porque tú puedes cambiar el mundo. Sé un agente de cambio. Hasta la próxima.